Hola a todos, bienvenidos a esta charla de la franja Reto, del proyecto Reto de Artes. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es producción audiovisual para conciertos visuales. Estamos acá dos profesionales del área audiovisual invitados a hablar de este tema súper importante para todo lo que tiene que ver con puestas en escenas virtuales. Estamos aquí, por un lado tenemos a Leo 9 voltios, gran profesional de hace muchos años acá en la escena, con quien bueno, nos va a compartir ahí todos sus tricks y todos sus datos especiales de todas sus máquinas y de todas las grandes cosas que ha hecho. Y por el otro lado, pues estoy yo, Laura Ramírez, mi nombre artístico es Óptica. También trabajo un poco haciendo escenarios virtuales, trabajo mucho haciendo videomapping, cosas en escena, cosas en plaza pública. Pero digamos que con todo este tema de la pandemia, pues también hemos entrado a mirar otras posibilidades y esto de los escenarios virtuales, pues ha entrado dentro de las cosas que hacer. Entonces, bienvenidos a la charla. Creo que vamos a empezar hablando un poquito acerca de cómo se empieza una producción audiovisual. Y creo que en casi todas las producciones, incluyendo estas de las que vamos a hablar, se empieza a partir del concepto, de cómo genera una pieza, de dónde sale. León, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno verte, Laura. Lo mismo. Hace rato no nos veíamos y bueno, qué saudade, como dicen en Brasil, de no vernos en campo, ¿no? Esta Sí, pandemia pues nos ha alejado un poco o mucho de todo lo que hacemos en territorio, ¿no? En los conciertos, en los mappings, pero también ha abierto otras puertas dimensionales, ¿no? Para hacer otras cosas. exactamente, También es muy exactamente. interesante y es lo que vamos a hablar hoy. Qué chévere y gracias por Reto y Dartes por invitarnos hablar de estas cosas tan chéveres y sobre todo poder compartir pues experiencias y también herramientas y dejar tal vez en esta memoria que imagino que quedará grabada eh, información que les pueda servir a todos y también que nos contacte a todos, digamos que podamos como por medio de la red pues trabajar juntos, digamos que qué chévere. Sí, sí, esa es la idea, como que la gente se pueda entender ahora, nosotros los artistas visuales que estamos tan acostumbrados al campo, al trabajo de campo, digamos así como los músicos y bueno, todo lo que tiene que ver con espectáculo en vivo, pues ahora nos adaptamos a otras formas que al contrario de lo que otra gente pensaría no nos limita, sino como que al contrario nos ha expandido ese campo creativo, ¿verdad, Leo? Yo sé que tú has Sí. estado trabajando mucho, que estás ahorita en un proyecto, detrás de un proyecto muy importante con música. Empecemos a hablar por ahí, yo creo, ¿no? Como acerca de qué estás, en general, los conceptos, tú por dónde empiezas y ahí yo te voy siguiendo. Buenísimo, buenísimo. Sí, tal cual, pues esta situación realmente fue muy, por lo menos para nosotros, yo creo que para ti también tuvo que haber sido, o es todavía, a todo el mundo, pero digamos al comienzo fue realmente muy fuerte porque nosotros trabajamos, y para los que no conocen nuestro trabajo, nosotros, Laura y yo, somos VJs, ¿no? Trabajamos, entre tantas otras cosas que hacemos con video, una de las principales es el concepto de VJing, de crear eh, puestas en escena para artistas y para Visuales en nosotros vivo. también, en espacios pues masivos o intermedios, ¿no? Stereo Picnic, por ejemplo, yo soy director de video del Stereo Picnic, o trabajo con artistas pues que viajan muchísimo, como Fonseca, diseño esos shows. Entonces, en ese orden de ideas, pues teníamos un trazado, pues, un camino, digamos, para este año, pues, muy fuerte, porque llevamos más de 10 años sin parar de tour, por ejemplo, viajando por todos los continentes, por todo el mundo. Laurita también, yo también la sigo mucho y ella viaja muchísimo a festivales, tiene invitaciones siempre a festivales muy importantes también por todas partes del mundo, nosotros también. Entonces, digamos que ese es nuestro esquema de trabajo normalmente. Y bueno, con la Buen pandemia, trabajo. pues se caen dos cosas, ¿no? Se cae el concierto, se cae todo este universo, se caen los festivales, se caen las muestras de arte, que todos esos son los territorios, pues, que habitamos normalmente en los día a día. Y en ese orden de ideas, pues, como les contaba, fue como un reprogramón tremendo para nosotros, pero en esa misma línea, o digamos por esa misma, digamos, situación, empezamos a explorar y a Necesidad, ¿no? trabajar en También. proyectos nuevos. Proyectos que, por un lado, teníamos esos proyectos que estaban en stand-by, porque los teníamos como por tiempo, porque estábamos también viviendo en un frenesí tremendo, o sea, viajando casi que yo no sé, casi de que 10 meses al año, o sea,
chéverísimo, pero claramente uno se le va mucho tiempo viajando. Y digamos, estos días han servido muchísimo para desempolvar herramientas, por ejemplo, para trabajar con los equipos que teníamos por aquí. Por ejemplo, este estudio que ven acá, esta era nuestra sala de nuestra casa y se fue transformando, como ya no tenemos visitas, nadie viene a vernos. Lo hemos ido construyendo y sacando todos los equipos que teníamos hace rato por conectar y todo ese tipo de cosas, y hemos transformado un proyecto artístico que se llama La Domósfera, que es un proyecto de realidad virtual de streaming en vivo, donde podemos habitar con otros artistas, y esta se convierte como la estación de trabajo. Entonces, digamos, en ese orden de ideas ha sido como un periodo bien interesante para, pues, conectar todos estos aparatos, por un lado, desempolvar software y trabajar con cosas que también teníamos como eh, por ahí, que queríamos como desarrollar. Y finalmente, pues también trabajar en proyectos de una escala interesante, que es el que decía Laurita, que está hoy, en este momento, pues estamos dirigiendo como toda la parte visual de los festivales al parque, que es bien interesante porque estamos haciendo y diseñando conciertos y dirigiendo en línea proyectos musicales que se transmiten en vivo algunos y otros en vivo y en directo. Entonces digamos que es bien interesante ese proceso de trabajo internacional. Es como un desdoblamiento de lo que hacemos, digamos, pero digamos desde una perspectiva virtual. Entonces yo hablaba, por ejemplo, con algunos de mis compañeros de trabajo y de mis chicos de mi empresa y todo esto, que nosotros, digamos, por VJs, y yo me acuerdo también mucho de Laurita, pues tenemos mucha versatilidad en adaptarnos, porque nosotros normalmente en un festival o donde vamos tenemos que siempre llegar a adaptarnos a ciertas condiciones técnicas, estéticas, ¿no? Las cámaras, etcétera, que no es algo que ya está como totalmente trazado, sino siempre hay un periodo de adaptación. Y cuando los dirigimos también, yo cuando dirijo Stereo Picnic también tenemos que dirigir visualmente a todos los artistas de todas las gamas y poder pues llegar a ciertos acuerdos técnicos y estéticos que Y tienen conceptuales, ¿no? Es adaptabilidad. como empezar a mirar cada uno qué tiene, por dónde, cómo se ve, a qué sabe, ¿no? A qué le sabe al ojo cada artista. Sí, y toca resolverlo siempre, ¿no, Laurita? O sea, es una cosa que nos toca siempre salir adelante en un show porque como estamos trabajando con artistas. Pues a veces a uno le toca también a quemar ropa, ¿no? Como resolver ahí en el momento porque te llega alguien sin visuales y bueno, ¿cómo le hacemos? Ajá, Eh, ajá, yo creo que ahí el tema de resolver la parte, pues digamos que el concepto, yo creo que te pasa igual, Leo, y es como empezar a mirar, pues qué artista es, qué tipo de música, qué quiere comunicar, qué colores usar, qué ritmo narrativo usar en la mezcla, ¿no? Y digamos que eso en concierto, pues uno siempre está con los visuales y de pronto tiene un circuito cerrado, entonces también le apuesta a usar eso para hacer la puesta en escena. Y uh-huh. ya, pues cuando todo esto cae la pandemia, pues todo esto se reduce a que pues la gente no puede estar afuera, los artistas no pueden, no podemos estar afuera, pero igual todos queremos seguir en esa ruta de trabajo, ¿no? Queremos seguir mostrando, queremos claramente que no morirnos en un vacío o en una pausa creativa. Entonces, igual, yo creo que por eso decía ahorita que la necesidad es con la necesidad de los artistas, digamos, no solo la necesidad económica, sino la necesidad de los artistas también de seguir haciendo arte, ¿no? De seguir siendo creativos, de seguir haciendo propuestas, de seguir creando y trabajando en proyectos. Entonces, a mí lo que me pasó fue eso también, que la gente, los músicos sobre todo empezaron a decir como, oiga, yo quiero seguir, los DJs también empezaron a decir, oiga, nosotros queremos mezclar, pero ¿cómo hacemos? Y de ahí empezaron a salir posibilidades. Digamos, una de las posibilidades, por ejemplo, con los United DJs, que tú los conoces y que has estado ahí haciendo parte también del crew, es que se empezaron a hacer unas sesiones de DJ en vivo, pues en vivo se transmitían por Twitch, por Facebook, por no sé qué, pero eso fue muy bacano porque llegamos a hacer en algún momento como unos 20 DJs de diferentes partes del mundo, donde todos íbamos mezclando en nuestra casa, había un máster, más o menos con una oficina como la tuya, que era Espeto, y él era el que nos iba ponchando, o era Pedro, ¿no? Y nos iba ponchando y nos iba mandando. Entonces, ahí me parece súper interesante es que se vuelve a crear una narrativa visual digital online, que hasta el momento no se había visto. Uno pues nunca hacía un VJ set online. O sea, eso era muy raro. Ahora es muy común y la gente lo busca y los artistas lo buscan. Entonces, pues eso es chévere empezar a mirar. Digamos que para mí eso fue como el primer acercamiento, ¿no? Empezar a hacer VJ set normalito de pantalla online en vivo.
Ujú. Y de ahí ya empiezan a hacer la otra necesidad y es como, pues bueno, pasémonos de la pantalla, ¿no? Pasémonos ¿qué más hay para hacer? ¿Qué más hay para hacer? ¿Cómo metemos al músico? ¿Cómo metemos al cantante? ¿Cómo cambiamos el escenario? ¿Cómo cambiamos la narrativa? ¿No? Cómo técnicamente también empieza uno a ver qué necesita, ¿no? ¿Qué computadores, qué cámaras, qué velocidad de internet? Digamos que uno empieza a analizar un poco de cosas pues que antes no las había necesitado, ¿no? A empezar a mirar con qué programa de streaming es que lo vas a hacer, que sea estable, que no se caiga, que no tenga delay, si lo vas a hacer en vivo, si vas a hacer un pregrabado, ¿no? Eh, Cuéntanos un poquito, Leo, tú, cómo es ese proceso para ti de creación y de desarrollo de, bueno, no solo del concepto audiovisual y de ese tratamiento, sino también de esa producción. Sí, buenísimo. Pues imagínate que lo que estabas contando es bien interesante en esa parte como de creación y producción, digamos, contemporáneamente pues estamos nosotros desarrollando porque para nosotros venía desde mucho más atrás. Nosotros empezamos a hacer streamings de video más o menos alrededor de los 2000, cerca del 2001, cuando pues todo eso era una tecnología pues muy nueva, y pues, si ahora es nueva, imagínate en esa época, y además no es como la de ahora que tenemos un montón de fibra óptica y tenemos supercomputadores y todo esto, sino pues teníamos otras herramientas en esa época, unos amigos en Portugal y en España nos prestaban los servidores, podíamos hacer programas de radio por ahí y después pudimos involucrar el video y empezamos a hacer en esa época unas transmisiones con artistas, unos performances que transmitíamos a Europa principalmente. Puede haber en cualquier parte del mundo, pero en Europa principalmente estos ejercicios. Y eran ejercicios de performance, de transmisión muy experimental, pero también muy artística, en donde, pues, una de las cosas interesantes que nos llevó a hacer eso en esa época fue que no nos podíamos mover, digamos, si nos ubicamos un poquito en los 2000 y para atrás, era muy difícil, por ejemplo, coger un avión para Europa porque Claro. teníamos que tener visa, plata, o sea, eso era un camello, sacar el visado a España era dificilísimo, o sea, ahorita uno puede irse tranquilamente, pero por ejemplo yo me acuerdo también mucho de Laurita, porque Laura por ejemplo, se mueve muchísimo, tú te mueves por todos los continentes también por una cantidad de festivales y todo, que eso pues realmente para los colombianos es muy difícil, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos unos lugares que ya podemos ir como a Europa y todo esto, pero hace un tiempo no, y a Europa, Hace Estados 20 Unidos, años no, visa, ¿no? hace Es muy 20, complicado. 15 años no era fácil. No. Si ahora no es fácil, bueno, ahora es imposible, pero el año pasado, por ejemplo, en 2019, seguía siendo difícil, pero ya era un poquito más accesible, ¿no? Ya podíamos Sí, era movernos. Pero bueno, más en los libre. 2000 estábamos cerradísimos, o sea, no podíamos casi que movernos a ningún lado. Entonces, un poco el trabajo que quisimos hacer y desarrollar cuando estábamos trabajando en esta serie de performance era como mostrar nuestras cosas a distancia, nuestros proyectos y todas estas piezas audiovisuales que hacíamos, principalmente en Patofeo Films, que era una productora en donde yo era el director de nuevos medios y nuevos formatos, donde experimentábamos todo eso. Yo era muy chiquito todavía en esa época, fui como muy precoz con todo esto, pero ya empecé pues con un tremendo cargo allá, casualmente pues trabajando y proponiendo todo este tipo de tecnologías. Bueno, y cuando empieza a avanzar el Internet, como lo conocemos hasta ahora, pues claramente, y fue muy interesante, se democratizan estas herramientas donde ya los teléfonos tienen cámaras, donde ya todos transmitimos, ¿no? Digamos que estos planos que teníamos de performance, pues por eso dije al comenzar la charla, los empezamos como a retomar de nuevo, porque claramente pues empezaron a desviar al concierto masivo, ¿no? Donde estaba la gente, porque digamos el streaming y eso pues no, pues claramente se volvió una cosa del día a día, que todos tenemos la cámara y teníamos todo, pero artísticamente se empezó a diluir un poco entre tanta high-tech y tantas posibilidades de estar hiperconectados, ¿no? Pero ahora que volvió, ¿verdad? Low tech y high tech. Sí, low-tech y high-tech, me encanta. No, y ahora, pues con todo esto volvimos a retomar toda esta serie de proyectos, muchas tecnologías que habíamos dejado por ahí en stand-by, ¿no? Y empezamos a tomar ese proceso de nuevo técnico para retomarlas. Algunas otras no siempre las habíamos tenido porque las habíamos incorporado, como dices, low-tech y high-tech en nuestros proyectos. Nosotros cuando hacemos un concierto, pues aquí como acá involucramos tecnologías de todos los tiempos, que eso es lo lindo del video, ¿no? Y lo audiovisual es que esas tecnologías siguen dialogando porque suenan y se ven, ¿no? O sea, no son simplemente elementos que van desapareciendo, sino siguen comunicando entre ellas si uno les da la posibilidad de comunicarse y visualmente pues pueden funcionar. Y ahí aparecen estéticas, aparecen pues una cantidad infinidad de posibilidades, que eso es lo más interesante. Entonces todos esos procesos, digamos, los hemos empezado a fortalecer en esta época
y hemos retomado mucho de las transmisiones. Yo recuerdo cuando ya llegamos por la segunda o tercera semana de encierro, yo empecé a llamar a todos los amigos y colectivos y a los amigos de Brasil, por ejemplo, que tenemos en común, a Pedro, a mismo Fonseca, a todo el mundo empezamos como a ver qué podíamos hacer y, por ejemplo, ahí empezamos a trabajar en un proyecto muy interesante que nos hizo pues evolucionar mucho y entretenernos también, digamos, fue trabajo que fue muy interesante, que fue empezar a trabajar a distancia con Fonseca para crear entre muchas cosas de las que hacemos también nosotros hacemos videoclip, ¿no? Trabajamos en videoclip a nivel pues profesional Sí. y eso antes de la pandemia, pero entonces vimos cómo podíamos desarrollar una posibilidad de crear estos videoclips a distancia y desempolvamos un proyecto que siempre había tenido yo en mente y habíamos evolucionado de cierta forma y es trabajar con teléfonos celulares para crear una postproducción de alto nivel. Entonces empezamos a trabajar con los teléfonos que teníamos, explorar los iPhones y todo este tipo de tecnologías que estaban pues avanzadas, porque uno normalmente piensa que solo puede trabajar con las cámaras gigantes en producciones de este tipo, pero realmente le dimos como esa oportunidad desde ese lado, desde la postproducción, y sacamos casi, creo que me atrevo a decir, 4 videoclips en esta temporada, pues de nivel pues, profesional, todo grabado a distancia, creando estudios a distancia, y eso fue un trabajo muy bonito porque el trabajo con los artistas fue crear espacios donde ellos se podían autograbar, podían crearse estudios con ciertas características para que tuvieran una posibilidad de chroma key, por ejemplo, o iluminación, y los artistas pues son musicales, pero abren su posibilidad de construir estos elementos y hicimos también con Andrés Cepeda y con Fonseca mismo y digamos que ahí empezamos a evolucionar una serie de desarrollos bien interesantes con propuestas estéticas y técnicas, ¿no? Creamos, que ha sido muy bonito, unos manuales muy interesantes donde ellos pueden entender muchas cosas, o sea, trabajamos en equipo para que se explique todo lo Es que que hay que eso es hacer. otra cosa de trabajar a distancia, ¿no? Con los artistas, porque pues normalmente, digamos, el músico está acostumbrado a pararse en tarima y ya, ¿no? Y él, digamos, se preocupa de su labor de músico, que es cantar o tocar o bueno, lo que sea que esté haciendo en el escenario, mientras uno está haciendo el visual atrás o mientras uno hizo el diseño o lo que sea, y en esto a distancia, pues lo que tú dices del manual es bien importante para la gente que nos está escuchando porque es también enseñarle al músico cómo debe grabarse, ¿no? Para que uno pueda utilizar ese material, la luz, el plano, si va a usar el audio hasta el volumen de la voz, ¿no? Entonces eso también es como una nueva cosa que nace ahí. Me parece chévere esa nueva comunicación. De ahí pasaste eso que nos estás contando al escenario virtual, o ahí cómo fue ese salto. Sí, fue interesante porque digamos que por la intensidad de estos proyectos, y lo que dices es fundamental, imagínate que ese trabajo a distancia eh, es muy interesante, pero es otro tipo de lenguaje. Digamos, uno tiene ahí que empezar a trabajar y a pulir otras cosas, de hacerse entender, ¿no? Yo soy arquitecto, entonces yo trabajo muchísimo con la imagen dibujada, ¿no? Como me tocaba hacer planos y me tocaba hacer todo ese tipo de cosas, pues me encanta vincular esto como al proceso. Y realmente lo que hicimos fue como crear estos universos que se han ido, pues, y siguen evolucionando, porque como dices, son cosas de comunicación que siguen, pues, necesitando cada vez más ajustes, ¿no? Que eso también es lindo, es como un trabajo en progress, ¿no? Es un trabajo que se va, pues, no es una cosa como terminada, sino va evolucionando con cada Sí, es como que documento uno que vamos. va rayando y mirando, es un prueba y error, bueno, como todo, ¿no? Ajá. Y imagínate, entonces en ese orden de ideas empezamos pues a seguir evolucionando este tipo de cosas técnicas y pues, trabajando mucho y prueba y error lo que dices y encontrando pues los universos hasta llegar pues a tener estas piezas. Y por otro lado, pues técnicamente también empezamos a trabajar con todo como te cuento, como yo soy arquitecto, me gusta el espacio, entonces yo no he visto nunca la pantalla, ni siquiera la de los conciertos, como plana, sino siempre pienso que tiene un volumen, ese volumen que tiene profundidad, que tiene arriba, abajo, todo esto. Entonces, este espacio lo creamos para crear un lugar dimensional, que es un lugar que se llama la domósfera, como les contaba, que es una burbuja. Entonces, cuando se activa la domósfera y se prende todo esto, salimos por realidad virtual, por VR, para construir dinámicas que van desde el performance hasta los conciertos,
en donde invitamos a gente, lo hacemos nosotros mismos desde aquí, con prueba y error, porque hemos hecho muchas pruebas sin público, o invitando, o apareciendo de sorpresa en el Facebook, a ver qué pasa, o sea, como cosas de ese tipo que resultan muy interesantes. Total, creo que hemos andado por el mismo camino porque ha sido como desde aprender, no sé, abrir un OBS y cómo linkearlo y cómo mandarlo al Twitch y cómo mandarlo al Facebook y eso, de hecho eso también, ¿no? Como hacer sesiones en vivo que nadie ve, porque simplemente las haces de prueba o las dejas ocultas y todo esto es en pro de aterrizar esa técnica que, bueno, digamos que ahora ya la tenemos más clara y la aprendimos en cuanto, bueno, digamos como esa técnica digital de cómo transmitir, de qué programas usar, de qué velocidad necesitas para que eso funcione, que eso es otra cosa que, por ejemplo, yo me di cuenta al principio y era que no me funcionaba, no me andaba, no veía en tiempo real, no nada, yo no sé, como que entré en una crisis, yo como que entro en crisis cuando no entiendo. Entonces empecé a darme cuenta de cosas como que hay delay, por ejemplo, que hay delay, que una transmisión tú tienes un delay de 15 segundos fácilmente. Entonces, no, lo que tú estabas viendo no es lo que se está viendo en vivo, pero puede que la música sí vaya a tiempo real, mientras que el video no va a tiempo real. Por ejemplo, eso nos pasaba con los DJ sets, y era que escuchábamos la música y nuestro set salía como 15 o 10 segundos después. Entonces ahí pues, igual era chévere el ejercicio porque teníamos que pensar, teníamos que ir como era más con el beat y empezar a pensar en términos como de BPM, y un poco imaginar qué seguía en la canción. O sea, es muy chévere porque empieza a tener una sinergia especial con la música, bueno, en ese caso para mí con los DJ sets. Y bueno, ya aparte pues viene como la parte técnica y estos controladores y ya, digamos, pasando al tema de tener un artista y empezar a crear un escenario digital o unos visuales con un circuito cerrado, pues ahí la cosa se complica, ¿no? Tú, Leo, pues tienes un montón de aparatos allá. Desde acá vemos el horizonte, el punto de fuga allá atrás. Empieza como con una Red One, creo que es eso que tienes allá arriba, ¿no? O una Black Magic. Los Black Bueno, Magic, sí. acá hay un montón de cosas. Vamos. Cuéntanos un poquito de eso, Leo. Cuéntanos un poquito de cómo son esos escenarios virtuales que tú creas y esa técnica que hay detrás, porque la gente también aterrice de qué locura es que estamos hablando. Sí, chéverísimo. Pues sí, lo que te contaba, como nosotros siempre, los DJs, ¿no? Y tú también, siempre tenemos una cantidad de displays y cosas que siempre estamos conectando cosas que no son además para hacer esto, ¿no? Todo lo electrónico, pues realmente, pues, desde los videojuegos. El videojuego, el controlador MIDI del músico, así, una cantidad de cosas. Todo lo que Todo se lo que pueda pueda conectar. conectar a un software visual uno le cacharrea. Y ahí claramente, pues ahí vinculamos pues tecnologías de todos los tiempos, que eso también es muy interesante. Y el cuerpo mismo, ¿no? Que digamos nosotros como también somos performers con el cuerpo y pues trabajamos proyectos que tienen que ver con los lenguajes, las poéticas de la comunicación, del cine y todo este tipo de cosas. Digamos de nuevo, este es el proyecto que tengo con Machi, con mi esposa. Digamos, este es un lugar pues fantástico pues para crear y para invitar también artistas a crear. Digamos, nosotros siempre hemos sido muy de trabajar con otros artistas, tanto desde los artistas músicos con los que trabajamos hasta otros amigos, Colaboraciones. colegas, muy flexibles. Digamos que este espacio, de cierta forma, al no imposibilitar un poco esa comunicación física, ¿no? De poder invitar amigos a estar en los conciertos y todo esto, nos abrió esa inquietud de definitivamente pues crear este lugar donde podíamos invitar a gente de una u otra forma también, ¿no? Así fuera simplemente con un texto, leyendo, o con sus cámaras a distancia sincronizándonos, desde esta perspectiva bien interesante. Entonces digamos que todas estas tecnologías pues son bienvenidas porque permiten socializar, digamos, todos estos mundos de lo musical, lo sonoro y lo espacial, ¿no? Y nos permite pues seguir creando cosas por acá. Entonces les voy a mostrar rapidito que tengo por aquí. Ahorita les mostramos esto. Pero aquí estamos, por ejemplo, revisando y switchando todas las cámaras del lugar. Ok. Y definitivamente, pues esto ya no le cabe ni un cable. Pero definitivamente, pues es muy, muy interesante. Ha sido como una guarida en estos tiempos bien, bien interesante, ¿no? Para nosotros. Un Apenas laboratorio, podemos ¿no, vernos, Leo? tenemos que venir aquí a tocarla ahorita. Un laboratorio, creo que en eso también coincidimos y es que creo que tú y yo hemos concebido como nuestra labor audiovisual desde una cosa experimental
de laboratorio también, de donde lo que tú acabas de decir, se invita gente a colaborar o a colaborarnos con ellos, y esto puede haber desde científicos, pasando por arquitectos, artistas, músicos, lo que sea, y también laboratorio en el sentido de experimentar con máquinas, ¿no? Que es mucho tú lo que también hacen con 9 voltios. Sí, de acuerdo. Y pues realmente hemos como, tal cual lo que dices, tratado de seguir y de seguir conectándonos con la gente, porque realmente somos humanos, ¿no? Y definitivamente uno necesita, y tiene esa necesidad de conectarse con los demás. Y ahora pues todo, pues estamos hiperconectados como siempre, pues mira estas reuniones que todo el mundo está trabajando en los Zooms, estamos trabajando en todos estos lados, pero eso está, queremos utilizar esas herramientas definitivamente para desdoblarlas en otra dimensión. Por eso ha sido nuestra inquietud pues muy fuerte en este proyecto de trabajar en VR, por ejemplo, o en domo. Pues, tú y yo que hemos trabajado tanto en domos en los planetarios, ¿no? Que tenemos piezas para domo, Sí. Que es un territorio pues muy interesante para las personas que nos están escuchando. Hacemos piezas audiovisuales que se proyectan en los domos planetarios, que es esa dimensión donde uno va a ver las estrellas, ¿no? Y estos planetarios pues normalmente los utilizan en todo el mundo pues para mostrar todas las cosas científicas de las estrellas, todo lo que tiene que ver mucho con la ciencia del espacio, ¿no? Pero nosotros nos vemos como, y con amigos que tenemos en común, brasileños que desarrollan además, portugueses, ¿no? Que desarrollan softwares para poder proyectar en estos lugares y todo esto, pues hemos empezado a trabajar desde muchas perspectivas este tipo de proyectos con los domos, ¿no? Laurita también es una experta en este tema y también tiene unas piezas muy, muy interesantes. Nosotros también hemos sido curadores de esos proyectos y hemos, pues, con Mache hemos hecho varias giras también por el mundo trabajando en los domos. Entonces, bueno, es un lugar que habitamos y nos encanta. Y ahí, bueno, al momento de perder también el domo, digámoslo, en este tiempo, Pasaste al domo virtual. ¿sí? Lo creamos virtualmente. Y una de las cosas que queríamos hacer hace mucho tiempo era que el domo, pues el domo es la mitad, es una burbujita, ¿no? Y siempre uno mira para arriba, pero nosotros hemos tenido la inquietud, siempre Machi se le ha ocurrido una vez que el domo debería ser una esfera para abajo. Pero qué lindo que ese edificio existiera de verdad, ¿no? Como un domo que fuera, pues, no sé, casi que ciencia ficción, no sé. Ajá. Como la cápsula de X-Men del cerebro, que es un domo entero y uno está parado en la mitad. Es una esfera completa, no es un domo, es una esfera entera y uno está ahí parado en la mitad. Y entonces, bueno, con esa idea que teníamos, dijimos, bueno, hagámosla. Y empezamos a construir, digamos, ese universo de la domósfera que pudiera funcionar en streaming, ¿no? Y funcionara, digamos, con herramientas tanto de softwares de domo, con cálculos de software de domo, ¿no? Con esas herramientas que utilizamos también para VJ, las cámaras y todos estos universos que nos permiten como crear ese universo. Hablando de eso, Leo, de herramientas y de programas y cosas, contémosle a la gente un poquito desde nuestras, pues desde lo que cada uno hacemos, como qué herramientas nosotros usamos, qué software, un poquito como del proceso así rápidamente, de cómo, qué hay detrás de eso, ¿no? Técnicamente, hardware, software. Es bien interesante porque nosotros compartimos lo chévere de tenernos ahí juntos, es que nosotros usamos las mismas plataformas y otras diferentes, ¿no? De VJ, sí. Por ejemplo, aunque todos usamos un poquito, pero cada uno tiene un matiz distinto en el software. Cada uno se enamoró de un software diferente. Sí, y es chévere porque a mí también me gusta cuando te veo haciendo VJ, porque uno siente las variaciones que puede lograr también por el software diferente al que uno usa, ¿no? Eso es bien chévere, digamos, es bien interesante y bien... No, pues nosotros realmente los VJs trabajamos con video y lo convertimos en algo plástico. Realmente ese es el comienzo de todo. Podemos hablar de plástico como la plastilina o lo plástico que uno puede deformar, ¿cierto? Entonces el video normalmente a todo el mundo nos llega, o por lo menos a nuestra generación y a las generaciones nuevas, en la pantalla, ¿no? Toda la gente ve televisión o ve Netflix o ve todo como en un solo canal, digamos. Un poco es canales selectivos, pero no son tan fáciles de deformar. Lo que hacemos los DJs, que es como los DJs, es realmente tomar elementos visuales y poderlos deformar en vivo, mezclar en vivo, construir cosas en vivo, desde cosas muy experimentales y artísticas como tomando videos que ya existen y haciendo unos collages visuales de ellos y transformarlos en otros, o crear todos nuestros videos y mezclarlos en vivo. Entonces, para poder hacer eso, digamos, nuestras herramientas principales pues son la computadora o las máquinas de otros tiempos, como ustedes ven aquí, los VHS, Betamaxes,
todo lo cosas que podía leer análogamente cintas, por ejemplo, mini-DVDs, ya son digitales, pero el computador, digamos, abrió una dimensión muy interesante para nosotros porque ya podíamos editar digitalmente en vivo también, gracias a que los computadores pues, se volvieron fuertes. En algún momento de la historia, casi que finales de los 90s y 2000s ya pudieron tener multimedia incorporada, ¿no? Ya podían leer CD-ROM, o sea, toda esta parte visual para nosotros fue fantástica y ahí aparecen una serie de softwares bien interesantes, que es el Resolume, ¿no? Y el Modulate, digamos que, y el Arcaos, digamos que fueron tres softwares muy experimentales en su época, ¿no? Ahorita me encantaban porque cuando llegaron las primeras versiones 2000 y pico, pues Nunca pude amar el Arcaos. Pero, por ejemplo, yo empecé con Resolume. Digamos que esa sí fue mi herramienta para empezar y duré con Resolume unos 2 o 3 años. Y de Resolume me pasé a usar Modulate y MapMapper y ya eso lo uso hace como 11 años. Ya me quedé ahí. Y entiendo las bondades y las capacidades de otros software como el Resolume, como el BMX, como bueno, tantos que hay ahora, porque es que en esa época tampoco había tanto, ¿no? León, hace 15 años, no sé, no había tanto software ni para hacer mapping ni siquiera. Como que esto del MapMapper está hace como 10 años apenas. Entonces, sí, no, cada uno, sí, van saliendo cosas y cada uno se va sintiendo a gusto con una herramienta diferente y ahí el tema del software va avanzando. En tema de hardware, lo que tú dices, pues sí, el computador, el controlador, esas cosas para mezcla en vivo. Y ahora en lo que tiene que ver con escenarios virtuales, que es lo que queremos compartirles más, que es de lo que está pasando ahora. Digamos que siguen siendo esos mismos programas para la parte, en mi caso, para la parte de la mezcla y para la parte del mapping. Pero entonces, bueno, lo que pasa es que el mapping uno siempre lo hace en escenario real, en plaza pública, en teatro, en concierto, ¿no? Y en este caso, pues a mí me entró fue la inquietud de, bueno, ¿cómo hacemos ese mapping, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar ese mapping al computador, a la pantalla donde la gente lo pueda ver y pueda experimentar algo, pues no igual, claramente nunca va a ser igual, pero pues que sí sea una experiencia similar y además que sea atractiva y sea chévere. Ahí lo que yo empecé a pensar después de hacer esos VJ set experimentales, y bueno, no solo yo, mucha gente en el mundo, fue empezar a hacer unos escenarios virtuales, donde básicamente lo que se hacía era que el músico se grababa en pantalla en fondo verde, en chroma key, o iba uno a un estudio, que con toda la seguridad, el tapabocas, bueno, todo eso, y se grababa el músico en sobre chroma key, o hay músicos que simplemente no tienen el acceso, están en un pueblo o están en una parte pues donde no tienen cómo llegar a un estudio de croma, entonces lo hacían desde sus casas, ¿no? Se grababan cantando la canción o tocando el DJ set o lo que sea, ese chroma key me lo enviaban y ese chroma key yo lo que hacía era reemplazarlo y atrás ponerle unos escenarios virtuales que ya ahorita les voy a compartir un poquito de eso y Leo creo que también les va a compartir. ¿Cómo fue para ti el tema de crear escenarios virtuales, Leo? Pues fue realmente interesante porque empezamos a trabajar primero creando esta serie de espacios con los artistas a distancia, como les contaba, y muy parecido a lo que tú dices, trabajamos con estudios con Chroma Key, por ejemplo, y empezamos a pensar cómo involucrar a los artistas para que construyeran su propio estudio. Eso me pareció muy bonito porque no era solamente como crear el estudio nosotros o invitarlos a trabajar de nuevo como en nuestro mundo visual, sino era como a los artistas, por ejemplo, que son músicos, otro tipo de artistas como los performers con los que estamos trabajando también en Londres, era llevarlos al mundo visual o al mundo nuestro, pero que ellos quedaran con una estación propia. Entonces, por ejemplo, eso fue muy bonito porque, por ejemplo, a Fonseca le hice comprar todo el estudio de estos como medio portátiles de croma para experimentar con su propia imagen. Por ejemplo, eso fue muy chévere. Y también les ayudamos, o también en conjunto creamos un pequeño, en un warehouse, en un hangar, un pequeño lugar donde ya podían adaptar algunas luces y algunas cosas con, además, gente que sabe hacer conciertos de allá de Miami, para empezar a construir un espacio con unas capacidades óptimas de grabación. Y esto pues lo grabábamos acá dirigiéndolo desde aquí porque es muy bonito, porque podíamos como estar telepresentes y también dejar que el equipo avanzara solo, porque eso también parece lindo, como cuando tú mandas una sonda al océano profundo y ya pierdes el contacto porque ya no hay como seguirle la pista.
y después vuelve la sonda pues con todas sus muestras, y digamos, eso implicó un crecimiento bidireccional, digamos, para los dos lados, ¿no? Nosotros como pensando qué teníamos que hacer para crear esto, y ellos también generando un nuevo crecimiento visual, ¿no? Que también los artistas músicos lo tienen muy desarrollado, porque ellos pues son muy visuales también, tienen videoclips toda su vida, y siempre han estado muy cerca de lo visual, pero a veces no lo hacen, ¿no? O sea, van como actores, pero no, la herramienta solamente la ven. Claro, además Entonces, también es poner al músico en un ambiente que no es el natural de él, ¿no? Para expresarse, porque pues su ambiente natural es la tarima, las luces, el público enfrente, ¿no? Donde hay una cantidad de emociones, de cosas que lo están afectando positivamente para hacer su presentación. Y acá es ponerlo en un cuarto solo verde, donde no hay ruido, donde no hay luces, donde no hay público, ¿no? Y eso pues digamos que uno ahí ya empieza a ejercer como, pues como hacer esa dirección técnica y psicológica para que el músico pues pueda dar lo mejor de sí mismo para uno después poder montarlo en ese escenario digital, ¿no? de acuerdo totalmente, porque y tocas un punto muy importante, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Cuando estamos en concierto o cuando estamos dirigiendo, yo dirijo esos proyectos tan grandes como Stereo Picnic, que vivimos en una adrenalina también muy fuerte. Todo el tiempo estamos con esa energía del performance, y sobre todo en esa escala, ¿no? Estar, por ejemplo, tocando en Stereo Picnic o en el escenario 1. Yo dirijo todos los escenarios, pero por ejemplo el 1 es nuestro escenario gigante. Cuando El más sentimos grande. esta energía de pues, estar trabajando con estas bandas gigantes y estar trabajando con ellas, y bueno, todo es en vivo, y la gente, ¿no? Es una cosa que es encantadora y aterradora, ¿no? Y de repente de 0 a 100, ¿no? Pasamos a lo que tú dices, pasar a estar en un cuarto solos, y en nuestras vidas solos también un poco, en nuestras habitaciones solos, y ahí entró un poquito también, qué bueno eso que tocas, porque entró para nosotros como ese universo de la domósfera, que fue un universo que es como vivir en una burbuja eh, que, se, que se crea. Nosotros siempre la ciencia ficción nos ha encantado a 9 voltios, y tenemos pues muchas referencias de escritos de ciencia ficción, y hay unos lugares pues fantásticos, ¿no? Por ejemplo, para no ir más lejos, la misma dimensión en Blade Runner, por ejemplo, donde una chica que no puede, tiene problemas con un virus también y no puede salir, tiene como una dimensión donde puede crear una esfera, y vive ahí, por ejemplo, ¿no? Todos esos lugares de la ciencia ficción tienen hasta el mismo Matrix, ¿no? ¿Recuerdan que Matrix era el Y hay Nabucodonosor? Que unas todos vivían en imágenes. pijamados y podían ir después a la otra dimensión como ellos querían ser, o como simplemente estaban en otro rollo. Más que toda esa violencia de Matrix, lo más interesante también era como ese lugar de dimensión, ese lugar también político. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo esto se trabaja en esto, y claramente pues hemos tenido una ruptura totalmente fuerte con el espacio, y espacio físico, y como tú lo tocas ahorita, de acuerdísimo, o sea, los artistas, imagínate ponerlos en una nueva dimensión en donde ellos pues finalmente no tienen o no tenemos ese feedback de la energía del público. Es como crear otra energía también de composición, digamos, en el performance, en el tejido. Uno de esos lugares también que me parecen un poco interesantes, pero un poco aterradores de esta época, son los conciertos que, por ejemplo, no tienen público, ¿no? Para ellos, por ejemplo, que están en la tarima, y es como simplemente estar de nuevo en el concierto, pero sin público. Sí, Digamos, es toda una dimensión, y es toda una... desconocida, Sí, porque claro... cada vez más conocida. Uh-huh. Eh, Leo, compartámosle un poquito a la gente como yo sé que tú tienes un apoyo ahí visual de cosas que has hecho y yo también por acá tengo otro como para que la gente pues, Ay, vea un poquito buenísimo. de esto que estamos hablando, ¿te parece? Pues les voy a mostrar un poquito aquí del video que hicimos, por ejemplo, con Fonseca, de los últimos. Aquí Ok, podemos ver, por ejemplo, un video que lo hicimos ya en la versión más sofisticada de los estudios que hicimos a distancia, en un estudio que hicimos en Miami para este video. O sea, no usamos un estudio clásico, sino lo creamos y lo adaptamos para que se grabaran Fonseca. Lo chévere es que, por ejemplo, Cepeda lo grabamos desde acá también en un estudio paralelo, y creamos esa dimensión ok. de los estudios paralelos. Pero lo que le apostábamos realmente era lograr un nivel de postproducción pues muy profesional, o sea, nivel 10, que solo lo pueden tener pues estos videos
de este nivel. Entonces, una de las cosas que me parece muy interesantes, digamos, de este proyecto es que grabamos con iPhone, de nuevo, creamos esta dimensión de nuevo que es interesante, y más que el teléfono o el iPhone mismo es la capacidad también de generar un elemento democrático que todos tenemos y que todos podemos tener ya el estudio de televisión en la mano. Eso genera una cosa bien interesante en esa perspectiva de poder crear cosas de este calibre, digamos, y claramente pues teníamos nuestro aporte y nuestro estudio de postproducción muy fuerte. Tenemos un Sí. estudio de postproducción pues fuerte, ese es nuestro músculo, realmente también, pero fue muy interesante. Aquí también está Yane, que también lo grabamos en el estudio en Miami. O sea, son 3 personajes que Todo musicalmente eso es a muy distancia, ¿no? fuertes. O sea, Sí. ellos se graban allá, te mandan el material y tú le haces el montaje. Y es súper lindo porque, mira, la iluminación, en términos de muchas cosas, digamos, fuimos muy cuidadosos, y esos sistemas de autorrodaje llegaron pues a ese nivel de poder tener un elemento de este calibre, ¿no? Esto fue totalmente hecho en pandemia, o sea, es un producto 100% hecho a distancia, en pandemia, con trabajo en equipo totalmente remoto. Una de las cosas que me parecen muy bonitas, finalmente, para contarles, es que se hizo con los teléfonos, ¿no? Con los teléfonos además de cada uno. Entonces, si nosotros pensamos en eso como una pieza performática o una pieza que tiene que ver con eso, es muy lindo porque es como das de cuenta que tú trabajaras con una extensión de tu cuerpo que es el teléfono tecnológico, y tu propio teléfono como artista te da este resultado. Entonces, yo pienso que ellos como artistas deben pues sentir una cosa muy emocionante al saber que todo eso sale de su propio teléfono, y, Sí. y esa línea de ideas que también trabajar, me sí, otro que también hicimos en pandemia. Sí, además que es más familiar para ellos y bueno, para la gente en general trabajar, o sea, como hablarle a un celular, digamos que a una cámara, una Sony Alpha, una Blackmagic, un no sé qué, vamos que ahí ya la gente pues, se empieza a perder con el tema desde la exposición, de cuadrarle el ISO, de cuadrarle el foco, de cuadrar la óptica, no sé qué, y ahí ya se enreda la pita, básicamente. Entonces eso que dice chévere porque sí, como que con un celular, mira lo que se logra de tan buena factura. Sí, además estos celulares de esta Qué época chévere. igual, nosotros trabajamos con tecnologías también más antiguas, ¿no? Digamos con teléfonos más viejitos, y todo eso es como bienvenido en todos los proyectos que estamos haciendo ahora remotos con las bandas a distancia por todo el mundo. Pero digamos, una de las cosas que rescatamos es poder crear estas piezas a partir de grabaciones con lo que tengan, y en esa cosa pues está el teléfono, ¿no? Y el teléfono pues lo hace muy bien. Realmente los teléfonos que tenemos ahora pues son desde los más básicos que ven borrosito hasta los que ven increíble como los últimos, son fantásticos. O sea, tienen realmente son una cajita Todos mágica. tienen la imagen tiene su magia, ¿no? En todos sus Sí. formatos. Digamos, el proyecto Bueno, fue muy interesante en esa línea, que pudimos como pues explorar muchísimo todo este campo de la fantasía. Al final es otro universo, es la domósfera también. Nosotros cuando los invitamos a ellos siempre decimos que es la domósfera porque es otra variación de la domósfera donde ellos entran, y creamos también en la domósfera, digamos, toda esta dimensión que ellos habitan, ¿no? Esa es, por ejemplo, una invitación en postproducción y en realidad, porque como ellos también se graban desde esos lugares, es como entrar a ese universo muy de ciencia ficción, donde pues simplemente están ahí. Y por ejemplo, mira, pues ahí ves a Fonseca o a Cepeda, uno los puede ver ahí, claramente están en su mood. Ellos pues ya son performers también, ellos pues tienen mucha experiencia con público, pero mira que están como si estuvieran en show, que eso es interesante también, esa exploración que también hablabas hace un ratito, ahorita que no es fácil, ¿no? O sea, uno pararse a hacer y a performar o a tocar sin nadie, pero nosotros siempre les confiamos que ustedes están como en este mundo. Entonces también es una cosa bien interesante, y cuando se va viendo el proceso y va evolucionando, es muy bonito porque ellos realmente lo habitan, ¿no? Y todos salimos muy contentos al final, porque es como poder estar en estos tiempos que son tan complicados, como poder estar en esos sitios, es como habitar en una película, habitar en un territorio, pues una dimensión. Sí, habitar en ¿No? una virtualidad, ¿no? Un bálsamo benigno, ¿no? Es un bálsamo virtual, ¿no? Lo que dices tal cual, es estar en esa virtualidad, pero poderla habitar. Tienes otro que el que haces con Machi, con 9 voltios, ¿no? Ay, sí, digamos unos ratitos con Machi. Aquí está, pues, es la página web de nosotros. Por ejemplo, esto es lo que hacemos nosotros en los planetarios normalmente, cuando hay planetario.
Y les vamos a mostrar aquí, un segundito, a ver si puedo mostrarles una simulación del 360 nuestro. Este es el planetario de Bogotá, si no estoy El mal. planetario Ahí atrás se Bogotá. ve la araña. Ahí sí que Sí, hemos hecho cosas, ¿no, Laurita? Tú también hemos... Ese planetario es sí, muy lindo. Mientras ese cargo domo es esto, fantástico. Además de no sé si es el más grande o el segundo más grande de Sudamérica, entonces tiene sí, un potencial para hacer cosas increíbles. creo que es el segundo. Y además Pedro nos contaba, ¿te acuerdas? Pedro es un amigo nuestro que hace software para domos, y es muy importante él. Somos en común amigos con Laurita. Él nos contaba que este domo lo cambiaron por café en la época de la Guerra Fría, Así, no, de Alemania Oriental, creo. Lo cambiaron por café, se lo construyeron por café. ah, bueno, mira, entonces acá Porque tienes un video en este, YouTube 360, ¿sí? Ahí lo estás moviendo sí, con el mouse. este es un video, exacto, gracias por ayudarme con la explicación. Este es un video, que, los últimos que hicimos de la domósfera, en donde creamos este streaming en tiempo real. Realmente es un video que sale en vivo, ¿cierto? Aquí esto ya es la grabación de ese record, pero vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos creando esta dimensión donde Machi está cantando en vivo, ¿no? Y puede Okay. funcionar para gafitas VR o puede funcionar así como lo estamos usando con el mouse. Aquí yo estoy en el computador, ¿no? Entonces lo puedo mover así, como yo quiera. Lo lindo es que uno puede evitar las dimensiones, mira, por ejemplo, mirar para arriba, mirar para abajo, como uno ve, ¿no? Eso es lo lindo también de estas dimensiones, Sí, que también nos tiene una inquietud siempre, porque nosotros, a mí la pantalla plana, pues me dejaba siempre como pensando, porque siempre yo pienso en espacio. Entonces, todas estas capas de construcción de video siempre me gustaron como tener las profundidades atrás, adelante, arriba, o sea, alejarme, ay, perdón, se me fue, acercarme, que también se puede hacer, ¿no? Voy a tratar de alejar otra vez. Pero lo más lindo es que, bueno, es una sofisticación tremenda de la herramienta, porque uno ya poder hacer esto, pues ya implica en estos tiempos, para mí hace 10 años o 5, eso era como, ya lo tenía medio en la cabeza, pero no lo veía viable todavía, ¿no? O sea, es como si ahorita estuviéramos pensando que en nuestro futuro a 10 años, quién sabe qué estemos haciendo. Y realmente pues fue una construcción pues, que es muy interesante. Y lo que es más poderoso es que no es un pregrabado, está vivo, ¿no? En el momento que se transmite, está en vivo y utiliza pues herramientas que pues relativamente las tenemos, son semidemocráticas, digámoslo así, tampoco es una cosa que no es una pero cosa digamos ahí, y otra cosa que me di cuenta es como que el en vivo es chévere, pero a veces también puede ser un chicharrón, ¿no? Sí, Entonces, como que totalmente de también hay acuerdo. cosas que dije como, bueno, este en vivo y este sí pregrabado, ¿no? Por Ajá, cuestiones técnicas, por máquina, por procesos de video, por delay del internet, por, bueno, digamos que ahí uno también empieza a mirar cosas y yo creo que también eso es chévere que la gente lo sepa y es que, pues si se puede hacer en vivo, genial, pero también hay muchas cosas que se presentan que son pregrabadas porque esto pues empieza a tener sí. dificultades técnicas como cualquier proceso que utilice máquinas. Entonces, pues este no es la excepción. Mm, a ver, Leo, bueno, Imagínate súper que chévere. por ese orden de ideas, esto por ejemplo es hecho en vivo, y hay cosas que tal cual lo que dices, que hacemos cosas pues pregrabadas y después las pues producimos, o el mismo videoclip, por ejemplo, que hicimos ahorita, pues es un elemento pues que se postprodujo. Por ejemplo, este sí fue hecho Mm, totalmente en vivo, ¿no? sí, Pero digamos esto, la evolución de este, que es lo que nos gusta que pase mucho en estos universos, es que hicimos un concierto luego con IDARTES, también, hace poco, desde el planetario, en Full Dome, en vivo, con Fonseca. Entonces, de nuevo fue como el reto de llevar esto. Voy a tratar de mostrarles a ver si lo vemos. ah, chévere que lo muestres porque yo incluso creo que lo busqué, pero no, o sea, no lo puedo ver en vivo, entonces después lo busqué y no alcancé a ver más. Muéstranos un pedacito, Leo, y con eso yo le muestro a la gente acá otro pedacito, Sí, porque ya no creo que buenísimo. nos va quedando poquito tiempo. Yo quiero que veamos lo tuyo porque hay cosas muy, las tuyas soy súper fan, muy bonitas. Voy a intentarlo y si no, pasamos el tiempo. Dale. ¿A qué resolución estás transmitiendo, por ejemplo? Yo tengo entendido que, por Esa es ejemplo, una buena Facebook no pregunta. permite más de 1280. Creo que YouTube sí permite los 1920, ¿no?
Sí, pues yo estoy trabajando, yo tengo dos opciones a veces de transformando dos canales dedicados. Puedo salir a 4K en algunos momentos con una serie de softwares que son pues muy específicos para transmisiones, digamos, un poco más enfocadas, pero definitivamente los sistemas todavía no están diseñados. O sea, ya el YouTube recibe un 4K, Pero para pero 4K no, no, necesitas ni ellos ancho de ni el sistema. banda, Sí, toca un ancho estar de banda grande y dedicado, en ¿no? Silicon Valley más o menos. Sí, eso es chévere que la gente lo sepa, porque vamos, si tienen 15 megas, 30 megas en la casa, eso normalmente no alcanza para hacer este tipo de cosas. Hay que tener una muy buena velocidad de internet. Por ejemplo, también hay como un tip rápido, es como ir por cable siempre, no por wifi, y bueno, como eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso fue de las cosas que yo me estrellé cuando empecé a hacer cosas en vivo, y es que, bueno, darme cuenta qué resoluciones, por ejemplo, no entendía por qué no podría transmitir a Full HD en Facebook, y es porque Facebook te da hasta 1280 por 720. Ujú, ¿Y por qué no me corría rápido? Y entonces me di cuenta que era que la conexión a internet que tenían, o sea, tenía 50 megas en ese momento y no, megas, gigas, bueno, no me daba. ¿M? No me daba para que fuera en vivo. Entonces me empecé a dar cuenta que toca como de 300 para arriba para que esto, dedicados, para que esto se vea bien cuando estás haciendo directo. Este es en el planetario. ujú. Esta es transmisión con cámara, Sí, con hicimos otra cámaras. transmisión en vivo, totalmente en vivo y en directo. Ok, con Y cámara. fue pues Y muy tú estás interesante haciendo, porque en el plan, sí, dime. pues dirigí todo, diseñé todo el show, todo lo visual lo dirigí yo, lo dirigimos con 9 voltios. Y el reto ahí gigante es que, pues claramente como es proyección, es cámaras en vivo, es iluminación en vivo, es transmisión, digamos, pues en Full HD, digamos, salió esa transmisión. Tenía muchas variables complejas porque para que se viera la proyección atrás, tuviera la sensación de full dome por la óptica de las cámaras y tuviéramos el registro de los rostros, era una ecuación muy compleja, realmente, y por el streaming mismo. Entonces, de cierta forma, es una de las cosas que le invertimos muchísima energía y trabajo en equipo, porque tuvimos que trabajar hasta con gente de televisión para lograr ese tipo de universos con los que ya habíamos trabajado hace mucho tiempo y armamos un equipo pues para lograr promediar esto, porque cuando uno hace esto en un escenario, por ejemplo, normal, digamos, en un concierto, digamos, no hay tanto lío porque las pantallas de LED a veces son fuertes y uno puede como promediar el LED con la luz de frente y todo esto, pero para que tengamos un registro de la pantalla trasera, de las luces, que además lavan totalmente la proyección. Uno en un domo prende la linterna del celular y ya se va la proyección, porque es Sí, un eso lugar tan sí, oscuro, es muy particular. Entonces, eso fue uno de sí, los grandes logros que hemos logrado técnicamente hablando, porque vinculamos, digamos, mira cómo se ve Fonseca ahí de bien, cómo se ve la iluminación de los LEDs y, digamos, cómo hay percepción todavía del domo y del humo atrás. Entonces, de cierta bueno, forma, está fue súper chévere, un ¿no? gran Porque proyecto. tienes profundidad, tienes la proyección, tienes las luces, tienes la iluminación. Sí, es verdad que hay que tener muchas cosas. Ves, es que este ya es más producción audiovisual. Tienes que tener en cuenta eso, cámara, qué se ve, qué no se ve, qué se come a lo otro. Bueno, pues nada, está súper chévere, Leo. Y lo lindo es que fue en vivo, ¿no? Fue totalmente en vivo y en Sí, es en directo. O vivo. sea, eso fue, pues, no hay error, ¿no? Lo que fue. Pero este realmente salió muy bien. Y bueno, esta cosa también es muy bonita para cerrar, es que lo lindo de este tiempo también son los errores, ¿no? O sea, es chévere ver todas esas dimensiones porque estamos llegando a tener un nivel de perfección en todo lo visual. Las películas son perfectas, lo que vemos, la televisión es perfecta, todo es perfecto antes de la pandemia. Nosotros somos humanos y es interesante ver esas grietas de los humanos y las posibilidades de creación, ¿no? Es una cosa que es bien Sí, interesante. súper chévere. Pues seguimos siendo humanos, ¿no? Bueno, Leito, Con pásame todas nuestras entonces. imperfecciones. A ver, yo Ay, les voy bueno, a ahora me toca a mí compartir hablar acá. de ti, que me encanta. Ahora toca hablar de mí. No, bueno, yo les voy a mostrar acá. Lo que les quiero compartir es básicamente unos ejercicios que yo he hecho de escenarios virtuales, hablando un poquito de esto de grabarse en pantalla verde y luego crear un espacio pues que no existe, básicamente, ¿no? Entonces, voy a mostrarles este que ven acá, este es un escenario, pues, básicamente, bueno, yo trabajo mucho con música electrónica, entonces casi todos los he creado para música electrónica,
y acá todo está creado desde cero, ¿no? Acá está creado todos esos paneles de LED que se ven atrás, pues son creados desde cero, las pantallas, las luces, y aquí realmente lo que uno hace para que la gente entienda el proceso fácilmente es grabar en green screen, luego coger esas personas que grabó en green screen y ponerlas encima de este espacio. Hay una cosa que la gente me pregunta cuando yo les muestro esto, cuando quieren hacer esto, si necesitamos encontrar una bodega así de grande como, digamos, el espacio que se ve en este escenario, ¿no? Que la gente dice, uy, no, pues sí, pero ¿dónde vamos a conseguir un estudio green screen así de grande? Y porque yo también lo pensaba, lo llegué a pensar al principio y no, realmente uno no necesita un espacio así de grande, uno puede grabarse en un espacio de 2 metros por 2 metros de alto, donde realmente quepa, digamos en este caso el boot, y quepan el DJ o el músico o los músicos, y ya simplemente ese pedacito lo que hace es que lo recorte, lo puedes montar en un escenario de este tamaño, incluso en uno más grande o en un domo o donde quieras. Acá digamos el tema de dimensión es totalmente una ilusión óptica. Uno se graba en un espacio, puede ser pequeñito y luego puede poner un espacio muy grande. Hablando de, digamos, por ejemplo, acá los ejemplos que les voy a mostrar es solamente con DJ, pero también ha pasado que llegan músicos que son varios, son trío o hasta más, llegan 5, 7. Y ahí hay un tema con los estudios croma y es que se generan las sombras, ¿no? Y esas, pues, el estudio croma sí debe estar muy bien iluminado para que esto se pueda recortar después en postproducción. Entonces, digamos, cuando hay mucha gente, cuando hay muchos planos, la gente, hay uno detrás del otro, estos temas de las sombras empiezan de pronto a ser un problema. Este es otro ejemplo. Me ha gustado trabajar, pues retomando lo mío, que digamos que lo mío es el DJ, pero también soy muy apasionada por el video mapping. Lo que empecé fue a mirar cómo hago para volver al espacio público, generando este tipo de escenarios virtuales, este tipo de cosas, y entonces empecé a trabajar con escenarios del mundo. Esto es un túnel muy antiguo en Londres que es grafiteado, muy famoso, creo que ya no existe, y empecé a tomar como estos sitios y era, bueno, si yo pudiera dónde haría un mapping, dónde haría una puesta en escena. Entonces, digamos, este túnel es un ejemplo de eso. Entonces, yo aquí lo que hago es sobre esa foto, sobre ese túnel, empiezo a crear los visuales, empiezo a crear unas luces virtuales y lo que hago es que pongo al músico encima. Este es otro ejemplo. Qué chévere. Una fachada de, pues, como de una bodega abandonada. Y acá, pues, a punta de mapping digital, si fuera en locación lo hubiera hecho igual, porque aquí es para transmisión, pues convierto este espacio en un escenario. Incluso las nubes y todo eso atrás, empiezo también a jugar con eso. Entonces, esto me ha parecido chévere para mí porque es como no quedarme con las ganas de hacer mapping. Entonces, hacer un mapping virtual. Y otra cosa chévere es que, por ejemplo, hay ciertos tipos de montajes que uno a veces se imagina y no los hace por temas de presupuesto, porque pues, son muy caros, rentar pantallas es costoso, rentar videoproyectores de gran potencia es costoso. Y esta técnica es chévere porque uno realmente se puede parar en cualquier lado y ponerse las pantallas que quiera y las luces que quiera y todos los habitantes que quieran. Entonces, por ejemplo, mira esta. Yo pensaba en el Cera, si yo lo hiciera con videoproyección, necesitaría 2 proyectores de 20.000 muy potentes, o si no, 12 pantallas de LED de muy buena resolución, más la proyección en el piso, más las luces, más todo. Eso en la vida real cuesta bastante. Entonces, digamos, con eso decía, qué chévere, ya, ahora sí lo puedo hacer donde quiera. Ya no dependo de un presupuesto, sino ya me puedo imaginar el escenario que quiera, en el espacio que quiera, con las luces que quiera. Y ya de lo último, lo que les muestro también es unas pruebas que he estado haciendo también con el tema del domo, y es cómo virtualmente meter pues, a un músico lo mismo a un domo. Entonces, esto es una prueba que hice con un software que se llama Blending, y es el mismo tema de lo que decía Leo, y es como, bueno, rompamos un poco el tema de la pantalla plana, pero también cómo hago para esos escenarios que solía habitar, con los que solía hacer mis performances y mis cosas, cómo hago para volver a ellos en este universo digital. Y acá es chévere, pero por ejemplo, lo que tú hacías ahorita de voltear el domo hacia abajo, ¿no? Que la cúpula también fuera hacia abajo.
acá también, entonces empezó a salir, ah, bueno, ¿y qué pasa si yo lo volteo y lo dejo horizontal? Entonces ya se vuelve como una pantalla circular. Yo vuelvo a lo mismo que hablábamos al principio y es que digamos que lo que empezó como un obstáculo, que era no poder estar en el escenario en vivo, pues se convirtió en una manera de no voy a decir reinventar, porque es que no me gusta esa palabra, que uno no se reinventa después de 15 años de carrera, 13 de 10, uno ya tiene una cosa en lo que es muy bueno y lo que tiene es como que readaptarse, más que reinventarse. Prefiero usar esa palabra. Entonces, bueno, pues nada, básicamente era para mostrarles a grandes rasgos cómo, pues, cómo se puede hacer rápidamente, o no rápidamente, pero bueno, un escenario digital, un montaje digital y pues que se den cuenta pues, que las posibilidades son bastantes, ¿no? Yo voy a parar acá la pantalla. Pues nada, Leo, aquí ya para cerrar, creo que ya vamos un poquito pasados del tiempo. Tips para la gente, recomendaciones. Eh, Cuéntanos tú y luego cuento yo y ya nos despedimos. Ay, Larita, muy chévere, ¿no? Y viendo ahorita las piezas que estabas mostrando, y siguiendo por esa línea que tenemos como cosas muy, muy en común en esta época los dos, es que definitivamente, a veces más que las herramientas, es poder seguir expresándose, ¿no? Y buscar esas dimensiones internas de expresión, ¿no? Por ejemplo, hay muchas herramientas y en esta época más, digitalmente, pues, y cada vez nuevas y más sofisticadas, pero realmente es como no, ahora que mostrabas, por ejemplo, esos hangares o ese lugar, ese warehouse, que además te gusta habitar o nos gusta hacer, como es la atmósfera, o sea, nos gusta tenerlo, es cómo seguimos habitándolo a nuestra forma y seguimos evolucionándolo, ¿no? Y en ese orden de ideas parecen unos ejercicios muy todavía que son como internos nuestros, pero al final de verdad sí son elementos que son interesantísimos. Yo pienso que el gran tip ahí es como no, y otra cosa que dijiste, no es reinventarse, porque realmente uno como se reinventar tan fácil en tantas cosas que lleva haciendo, pero sí es retomar, tal vez. Son varias cosas que tienen ¿no? Retomar, ¿no? Ubicarse de nuevo y como empezar a buscar esos universos que tal vez puedan ser bien interesantes. Y bueno, otro de los tips que dejo es un poco, por eso quería mostrarles el laboratorio un poco, es conectar lo inconectable, aparentemente, ¿no? Porque uno a veces siempre quiere trabajar con lo último, con la última tecnología y no sé qué, y pues que me haces carísima a veces, o inaccesible, no democrática, resulta uno varándose, ¿no? En cambio, pues simplemente explorando y buscando las posibilidades de conectar cosas que son inconectables, buscar tecnologías que aparentemente están en desuso, pero pueden ser tremendamente poderosas, digamos, para los trabajos creativos, visuales. Ahí hay tema para rato ya, ¿no? Y espaciales, definitivamente. Muy chévere. Sí, eh, yo qué tips le doy a la gente que será que a mí, la semana pasada estaba dando una charla, antepasada, y entonces un chico me comentaba como me conseguí un proyector en la casa y he estado toda la pandemia practicando y estaba feliz. Yo le decía, magnífico. Creo que ese es el primer consejo y es como háganlo con lo que tengan, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Si quieren hacerlo con proyección, si quieren hacerlo con un escenario digital, si quieren hacerlo con un software gratuito, si quieren hacerlo con realmente el tip es háganlo, porque uno en la marcha es que se da cuenta qué más necesita para llegar a su meta o qué le gusta, ¿no? Por dónde coger para llegar al resultado. Lo otro que no se venzan, no se rindan en el camino, porque hay muchas cosas técnicas ahí que son chicharrón, ¿no? Que la velocidad, que no coge, que no anda, que no quedó bien hecho el green screen, que no me coge bien, que bueno, pero digamos que eso ahí es prueba y error, ya lo vamos a hablar, entonces no se rindan en el camino y nada, pues tener ahí como un computador bueno, asegúrense de tener buena conexión a internet. Creo que Leo y yo pues somos muy abiertos al tema de compartir conocimiento, entonces también nos podrán encontrar por nuestras redes para cualquier cosa. ¿Cuáles son tus redes, Leo? Pues 9 voltios en Instagram, o la página 9voltios.net, o 9 voltios en Instagram, escrito, ¿no? 9 voltios, como no en números, sino 9 voltios. Ahí ese es un spot donde siempre contestamos preguntas, o nos vemos por ahí, o ven qué estamos haciendo, y es una tremenda herramienta también para conectarse fácil, ¿no? Que eso también es chévere, como ver esas herramientas y transformarlas en otras cosas. Que todo el mundo usa
Instagram a veces solo para las fotos o cosas muy comunes o tal, pero a veces esos son tremendos canales para crear cosas y piezas. Digamos, es bien, bien interesante y para trabajar, ¿no? Sí, total, estoy muy abonada a muchos Instagram artísticos y ahí siempre salen cosas que uno dice, wow. De mi Sí. lado, Óptica VJ BJ en Instagram, Laura Ramírez en Facebook, Optical Ink Lab en Facebook, que es como la página del laboratorio. Laura Ramírez es pues mi perfil personal, pero ahí también me pueden escribir tranquilamente para cualquier duda, cualquier cosa que se les ocurra. Y pues bueno, creo que por ahora hasta acá llegamos. Vamos por terminada la charla, Leo. Muchas gracias, me encanta verte en la Me pantalla encanta de mi verte, computador. No importa. que nos vimos fue en la calle con Qué proyector, chévere. ¿recuerdas? Estabas proyectando tú buenísimo ese día. La última vez que nos vimos antes de la pandemia estabas proyectando en una calle con el proyector y yo feliz porque te encontré. Ah, sí, en tu calle, en la calle de tu casa. Sí, yo feliz con el proyector, porque eso es muy plástico, ese día me divertí mucho. Puro plan activismo, protesta social con proyección. No, me encanta verte, me encanta. Oh, qué chévere que tuvimos este espacio para compartir. O sea que pues coincidimos en muchas cosas. Qué chévere estar acá también con la gente compartiendo. Muchas gracias de Artes por la invitación a este proyecto reto, a esta charla de producción audiovisual para conciertos virtuales, que es una cosa como muy nueva y chévere que la gente sepa dónde está. Pues nada, Leo, te dejo para que te despidas. Gracias por todo. Nos debíamos esta charlita, Lau. Hace tiempo queríamos sentarnos a hablar con Laura y qué lindo y qué importante poderlo hacer pues con público, ¿no? Y gracias a IDARTES que por estas iniciativas pues este reto está muy interesante, esta plataforma, y gracias por invitarnos a los dos. Cualquier cosa pues gracias estamos en las todos. redes. Gracias. Vale, así estamos. Chao.